Cuando los viejos se ocultaron en la piedra, el mundo creyó que el horror había terminado. Pero el norte siempre responde con algo peor. Desde las llanuras heladas del oeste surgieron los jinetes de Havitgard. No eran simples caballos, eran bestias blancas, demasiado altas, con patas largas como lanzas, ojos pálidos y cuellos tensos como cuerdas de ejecución. Decían que esos caballos habían nacido de yeguas alimentadas con huesos humanos. Sobre ellos cabalgaban vikingos cubiertos con capas claras, armaduras limpias, rostros severos. No gritaban, no cantaban, ejecutaban. Su líder era Sigvald el Pálido, un guerrero que jamás desmontaba, ni siquiera para dormir. Su lema, susurrado como el viento helado, era aterrador: el mundo debe ser purificado, aunque tengamos que matarlo todo. Pero Midgard no marchaba sola. En cadenas de hierro negro avanzaban lamas gigantes, deformadas, más altas que hombres, con colmillos largos y curvados, bocas siempre abiertas, babeando sangre, y ojos pequeños, llenos de odio animal. No eran naturales, eran animales torturados hasta olvidar el miedo. Las usaban para romper filas, aplastar escudos y despedazar a los heridos. Los viejos, desde su refugio de piedra, las reconocieron a bestias sin alma. Ni siquiera el oro las quiere. Entonces, Sigvald soltó las cadenas. Las lamas, liberadas, se abalanzaron sobre la segunda línea de defensa. No eran luchadoras, eran carniceras. Sus colmillos desgarraban armaduras como si fueran de tela. Sus bocas babeantes mordían y arrancaban miembros. Su propósito no era la conquista, sino el terror y la aniquilación. Aplastaban a los heridos bajo sus patas, ignorando los gritos de agonía. El silencio de los jinetes contrastaba con el coro de alaridos y huesos rotos que dejaban las bestias a su paso. Los viejos observaban desde lejos. Sus leyendas hablaban de una purificación. Pero esto no era purificación. Era una matanza industrial, fría y metódica. Midgard no buscaba gloria ni botín. Buscaban borrar el mundo, limpiarlo de toda vida, considerándola impura. Sigvald, fusionado con su montura, parecía más un espectro que un hombre. Se decía que su armadura no había sido forjada, sino que había crecido sobre su piel, y que el caballo blanco era una extensión de su propia voluntad gélida. Mientras el valle de la ceniza gris se teñía de rojo bajo el avance silencioso, una pregunta resonaba en la mente de los supervivientes que huían. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no siente nada? ¿Cómo se detiene a una fuerza que no busca la victoria, sino el fin de todas las cosas? Los jinetes de Havitgard no eran un ejército, eran un veredicto. Y las bestias impuras, sus verdugos. El norte no solo había respondido, había dictado una sentencia de muerte. El mundo, que había sobrevivido a horrores antiguos, ahora se enfrentaba a la fría y metódica perfección del exterminio. Y la noche apenas comenzaba. El avance de Havitgard continuó, imparable. Ciudad tras ciudad caía, no en batalla,
sino en un proceso de erradicación. Los jinetes entraban en los asentamientos sin resistencia, pues el terror los precedía. La gente se escondía, rezaba a dioses olvidados, pero el silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. Los caballos blancos caminaban por las calles vacías, sus ojos pálidos, escudriñando cada rincón. Y luego, los jinetes ejecutaban. Metoji Kaumenchi, casa por casa. No había saqueos. No había violencia descontrolada. Solo un final limpio y silencioso. Las lamas gigantes, por su parte, eran llevadas a los bosques y montañas. Su propósito era cazar a quienes habían huido, a los que intentaban escapar de la purificación. Eran sabuesos del infierno, persiguiendo a los refugiados con una resistencia sobrenatural. Sus colmillos, goteando una mezcla de baba y sangre, no dejaban supervivientes. Los pocos relatos que llegaron al sur hablaban de ecos de resoplidos en la noche, seguidos de gritos que se cortaban abruptamente. La estrategia de Sigvald era perfecta. En sus jinetes limpiaban las ciudades, sus bestias limpiaban la naturaleza. No quedaba lugar para esconderse. Pero incluso la perfección tiene grietas. Un viejo chamán de las tribus del sur, que había estudiado las runas de los antiguos, descubrió una debilidad. Havidgard no era una fuerza natural, era una creación. Sigfold, el pálido, no era un hombre, sino un constructo, un recipiente para una voluntad antigua y fría. Y sus caballos no eran nacidos, sino forjados. La leyenda decía que el corazón de Sigvold estaba encerrado en un cristal de hielo, escondido en la cima de la montaña más alta del norte, la aguja del silencio. Mientras el corazón permaneciera congelado, Sigfold y su ejército serían inmortales, inmunes al dolor y al miedo. Las lamas, sin embargo, eran diferentes. Eran seres vivos, torturados y corrompidos. Su odio no era frío y metódico como el de sus amos. Era un fuego animal, una furia nacida del dolor. El chamán entendió que su locura podía ser su propia ruina. Si se las podía hacer recordar una pizca de lo que fueron, su rabia se volvería contra sus torturadores. No se podía razonar con ellas, pero se podía despertar el instinto. Un pequeño grupo de guerreros, los últimos de sus tribus, se ofreció para la misión suicida. Unos irían al norte, a buscar la aguja del silencio y destruir el corazón de Sig. Otros se enfrentarían a las bestias, no con espadas, sino con antiguos cantos de la tierra, melodías que hablaban de praderas verdes y cielos abiertos, de una vida antes del dolor y las cadenas. Era una esperanza frágil, un susurro contra un huracán de silencio y muerte. Mientras los jinetes avanzaban, dejando un rastro de orden y vacío, la resistencia comenzaba a organizarse en las sombras. Sabían que no podían ganar en un campo de batalla tradicional. Su única oportunidad era atacar el origen del mal, el corazón congelado de un líder sin alma y el alma rota de unas bestias torturadas. La guerra por el mundo ya no se libraría con acero, sino con fuego y memoria. Una última y desesperada apuesta contra el fin de todas las cosas. Gracias por acompañarnos en este oscuro relato. Si estas historias de mitos y leyendas te apasionan, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana desenterramos nuevos secretos de mundos olvidados. Déjanos un comentario con tus teorías sobre Havidgard y nos vemos en la próxima crónica. En el cenit de la guerra, cuando el acero cantaba su himno más funesto y el mundo parecía teñirse de sangre y desesperación, surgieron ellos, desde las profundidades de los bosques más oscuros y antiguos. Entre las sombras que ningún hombre se atrevía a explorar, emergió la tribu de Nardbind. Eran un enigma andante, una contradicción hecha carne, vikingos de piel tan negra como la noche húmeda, un ébano profundo que parecía absorber la luz del sol. Sus cuerpos eran lienzos de historias crueles, marcados con cicatrices, rituales que hablaban de dolor, sacrificio y una disciplina inquebrantable. Pero lo más inquietante, lo que lava la sangre en las venas de amigos y enemigos por igual, eran
Hoyos, ojos de un azul brillante, imposible, antinatural. No eran espejos que reflejaban la luz del mundo, eran faros que la emitían desde un abismo interior. Mirarlos era como asomarse a un cielo nocturno estrellado y sentir el vértigo del infinito. Nadie sabía de dónde venían. Sus orígenes eran un misterio tan profundo como los bosques de los que habían salido. Eran descendientes de dioses olvidados, espíritus de la naturaleza castigando la codicia humana. Nadie lo sabía y nadie se atrevía a preguntar. Tampoco se sabía a qué dios servían. No entonaban plegarias a Odín ni a Thor. Sus rituales eran silenciosos, incomprensibles, realizados bajo la luna nueva, con una solemnidad que infundía un terror reverencial. Los Nargthrond eran una fuerza de la naturaleza, no usaban oro. El brillo del vil metal les era indiferente, no aceptaban botín, dejaban las riquezas esparcidas en el campo de batalla como si fueran simples guijarros. Y lo más aterrador, no tomaban prisioneros. Su justicia era rápida, silenciosa y definitiva. Solo mataban, pero su violencia no era indiscriminada. No luchaban por tierras ni por gloria. Su propósito era mucho más antiguo, mucho más fundamental. Mataban a aquellos que rompían el equilibrio del mundo. Reyes codiciosos, jinetes que quemaban aldeas por placer, bestias desatadas por la magia oscura, todos caían ante su avance implacable. Eran los guardianes silenciosos de una balanza cósmica que la humanidad se había empeñado en desestabilizar. Al frente de esta marea oscura cabalgaba su líder, Azerkon. Era un au figurau imponente alto, como un roble ancestral y silencioso como la tumba. Rara vez hablaba, pero su presencia era más elocuente que cualquier discurso. Empuñaba un hacha negra, forjada en un material desconocido que parecía devorar la luz. Cuando el hacha mordía la carne, la sangre no la manchaba, simplemente desaparecía, absorbida por el metal insaciable, como una ofrenda a un dios sediento. Sus ojos azules, aún más intensos que los de sus guerreros, veían más allá de las mentiras y las ambiciones. Un día, ante los emisarios de los grandes reinos que intentaron negociar o amenazarlo, Azorcón finalmente rompió su silencio. Su voz fue como el retumbar de una avalancha lejana, cargada de una autoridad milenaria. Con la mirada fija en el horizonte, pronunció las palabras que definirían su existencia y sellarían el destino de muchos, ni viejos dioses, ni jinetes del apocalipsis, ni bestias del abismo. El norte no pertenece a nadie, y con esa sentencia el hacha negra volvió a levantarse, lista para restaurar el orden, sin importar el costo en sangre. Los Nargthrond habían llegado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina el misterio de los Nargthrond, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta saga. Nos vemos en el próximo video. La guerra no es un poema, ni una canción para bardos en salones cálidos. La guerra es fango, sangre y el grito ahogado de un mundo que se desgarra. Y esta, la guerra de las tres sombras, fue la madre de todas las guerras, el fin de un ciclo, el comienzo de una oscuridad aún más profunda. Olviden las historias de honor y gloria. Aquí solo encontrarán la cruda verdad de cómo un imperio se arrodilló, no ante un enemigo, sino ante tres. El telón se alza en un campo de batalla que no era de este mundo. Imaginen una sinfonía del caos. Los tambores de guerra retumbaban como el latido de un dios moribundo. El viento aullaba entre las montañas,
llevando consigo los lamentos de los caídos y las promesas de los que aún estaban por caer. No era una batalla entre ejércitos de hombres, era una colisión de pesadillas. Desde las nieves eternas del norte llegaron los jinetes de Hvidkar. No cabalgaban corceles de carne y hueso. Sus monturas eran espectros blancos, caballos del fin del mundo, con ojos que ardían como brasas en la noche. Cada galope era un martillazo contra el alma, cada Olhelinshu una sentencia de muerte. Sus jinetes, envueltos en armaduras de hielo y silencio, no luchaban por un rey o por un estandarte. Eran la encarnación del invierno, la furia helada que venía a reclamarlo todo, pero no estaban solos. De las profundidades de la tierra despertaron los viejos de los ojos blancos, criaturas ancestrales, mitad piedra, mitad rencor. Sus ojos, lechosos y sin vida, habían visto nacer y morir soles. No caminaban, se deslizaban sobre la tierra como si fueran parte de ella. Y a su lado, como una marea de colmillos y sombras, corrían sus lobos paranormales, bestias que no dejaban huellas, que se movían entre los parpadeos, cuyas fauces podían desgarrar no solo la carne, sino también el tejido de la realidad. Y por si el horror no fuera suficiente, desde él, avanzaban las lamas gigantes, bestias de carga convertidas en máquinas de asedio vivientes. Cada una era una fortaleza de músculo y hueso, capaces de romper murallas de piedra y líneas de escudos con una sola embestida. Su aliento apestaba a carroña y su furia era ciega, incontrolable. Eran la fuerza bruta, la naturaleza desatada en su forma más destructiva. Y en medio de este torbellino de muerte, moviéndose como fantasmas, estaba la tribu negra, los Nargvain. No tenían ejércitos, no cargaban en formaciones, eran cazadores. Y en esa guerra, todos eran su presa. Se deslizaban entre las sombras del combate, invisibles, silenciosos. Sus hojas cantaban una canción corta y letal, ejecutando a líderes, campeones y comandantes sin pronunciar una sola palabra. No luchaban por territorio ni por gloria, luchaban por el placer de la caza, por el arte de la muerte. Eran el equilibrio del terror. La batalla comenzó y el cielo, como si no pudiera soportar la visión, se oscureció. Las nubes se tiñeron de un gris enfermizo, ocultando el sol. El oro, el estandarte del lobo dorado, el símbolo del imperio. No ondeaban, gritaban. El viento lo azotaba con tal violencia que parecía un lamento de metal y seda. Entonces el infierno se desató. Los lobos paranormales de los viejos, sombras veloces y letales, se lanzaron contra las lamas gigantes. Fue una danza macabra de colmillos contra piel gruesa. La sangre brotaba a borbotones, tiñendo la nieve de un rojo oscuro y pegajoso. Las lamas, en su agonía y furia, bramaban y aplastaban todo a su paso, sin distinguir entre amigo y enemigo. Los caballos espectrales de Hvedkar cargaron no contra las bestias, sino contra los viejos de los ojos blancos. Fue el choque de la magia helada contra la magia telúrica. Los cascos fantasmales pisoteaban la carne de piedra, quebrando extremidades que habían permanecido inmóviles durante siglos. Los viejos respondían con su poder arcano, levantando espinas de roca del suelo, tratando de ensartar a los jinetes espectrales, mientras las tres facciones invasoras se aniquilaban entre sí en un frenesí suicida. Los Nargvain hacían su trabajo, se movían por el campo de batalla como cirujanos en una carnicería. Un general de Hvidkar caía con una daga en el cuello. Un chamán de los viejos se desplomaba, ahogado en su propia sangre. El domador de una lama gigante era arrastrado a las sombras, para no ser visto nunca más
sembraban el caos dentro del caos. Decapitaban a los ejércitos sin enfrentarlos directamente. La nieve, que al principio cubría el campo de batalla con un manto de pureza, desapareció, no se deshició, fue pisoteada, mezclada con sangre, vísceras y tierra, hasta convertirse en un fango espeso y negro, un lodazal que se tragaba a los vivos y a los muertos por igual. Pronto, solo quedaron el barroán y los huesos, huesos de hombres, de lobos, de caballos y de criaturas que no tenían nombre. La caída de los líderes fue tan brutal como la de sus ejércitos. Sigvald, el orgulloso comandante de los jinetes de Hvidkar, el invierno encarnado, encontró su fin de la manera más irónica. Su propio caballo delfín, enloquecido por el dolor de una herida arcana, lo arrastró por el campo de batalla. Su armadura de hielo se hizo añicos, y su cuerpo fue destrozado contra las rocas y los cadáveres. Las lamas gigantes, esas fortalezas vivientes, cayeron una a una, no por grandes hazañas de heroísmo, sino por agotamiento y heridas, degolladas por los lobos, ensartadas por las lanzas de hielo de Hvidkar, o simplemente desangrándose hasta que sus enormes cuerpos se desplomaban con el estruendo de una montaña que se derrumba. Muchos de los viejos de los ojos blancos no murieron, simplemente regresaron a la piedra, derrotados, heridos, disminuidos. Se retiraron a sus cuevas y a las profundidades de la tierra, con su poder quebrado y su orgullo hecho polvo. Dejaron atrás a sus lobos, que siguieron luchando y muriendo hasta que no quedó ninguno. En medio de la carnicería, solo quedaba una cuenta por saldar. Azerkon, el campeón del lobo dorado, el último bastión del imperio, se encontró cara a cara con el líder de la tribu negra, el cazador supremo, el alfa de los Narkbind. Pero Zerkon ya no era el guerrero glorioso de las leyendas. Era un hombre roto, un lobo, enfermo, debilitado por la guerra, la traición y la desesperación. El combate fue breve y despiadado. El cazador no jugó con su presa. No hubo honor, no hubo duelo, solo una ejecución. Nadie ganó en silencio. Eso fue lo único que quedó tras la última batalla. Un silencio largo, pesado, que se aferraba a las montañas nevadas y a los valles helados como una mortaja. El norte había sobrevivido, sí, pero a un costo que nadie podría haber imaginado. Los viejos, aquellos que se creían eternos, sobrevivieron. Menos aún sus ciudades de piedra y hielo quedaron vacías, sus salones de poder mudos. Los ecos de sus risas y sus conspiraciones se desvanecieron en el viento gélido. Quedaron pocos, espectros de su antigua gloria, condenados a vagar por las ruinas de su propia ambición, recordando un poder que ya no poseían. Su victoria fue su derrota, una supervivencia amarga en un mundo que ya no les pertenecía. Los jinetes, la tormenta de furia y acero que había galopado a través de las llanuras, fueron borrados. Su carga final fue contra el olvido, y perdieron sus estandartes, sus gritos de guerra, sus caballos de pesadilla. Todo se disolvió como la niebla matutina. No quedó ni un solo rastro de su paso, ni una tumba, ni una leyenda. Simplemente dejaron de existir. Un capítulo violento arrancado de la historia del norte antes de que la tinta pudiera secarse y las bestias, aquellas criaturas de pesadilla nacidas de la tierra y la oscuridad, desaparecieron, se desvanecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Las montañas que una vez retumbaron con sus rugidos, ahora estaban quietas. Los bosques donde cazaban, ahora solo albergaban el murmullo del viento entre los árboles. Quizás regresaron a la tierra de la que surgieron, o quizás su propósito se cumplió, dejando tras de sí solo el miedo y las cicatrices en la memoria
de quienes las vieron. Los Nargvain, los hijos del bosque, regresaron a las profundidades de sus dominios verdes y sombríos. Vieron la locura de los viejos y la furia de los jinetes, y decidieron que el mundo de los hombres no era para ellos. Se retiraron a sus arboledas sagradas, a sus ríos silenciosos, y volvieron a ser un mito, una historia susurrada junto al fuego en las noches más largas del invierno. El norte siguió existiendo, no porque alguien lo hubiera conquistado, sino precisamente porque nadie lo logró. El equilibrio tan frágil y tan brutal se había mantenido a través de la aniquilación mutua. El norte no pertenece a nadie, es una fuerza en sí misma, indomable y eterna. Sobrevivió porque es más antiguo y más fuerte que cualquier rey, cualquier bestia o cualquier dios. Pero la paz es una ilusión en estas tierras. El silencio no es vacío, está lleno de ecos y advertencias. Aún hoy, si viajas lo suficientemente lejos, si escuchas con atención, puedes sentir los restos de esa guerra. A veces, en las llanuras barridas por el viento, puedes ver caballos blancos como la nieve, corriendo libres, sin jinete ni silla. Son fantasmas de la caballería perdida, un recordatorio de una furia que una vez amenazó con consumirlo todo. Nadie se atreve a montarlos. A veces, en la nieve recién caída, encontrarás huellas enormes, profundas, que parecen pertenecer a una criatura de tamaño imposible, pero si las sigues, verás que no llevan a ninguna parte. Simplemente se detienen, como si lo que las hizo se hubiera desvanecido en el aire. Y lo más inquietante, a veces, en el borde de un bosque o en la cresta de una colina lejana, verás figuras observando, hombres de piel oscura como la tierra fértil y ojos de un azul penetrante, el azul del hielo más profundo. Son los Nargvain, los guardianes del equilibrio. No se acercan, no hablan, solo observan. Si alguna vez los ves, si tus ojos se encuentran con los suyos a través de la distancia, coge, porque su presencia significa solo una cosa: el equilibrio, por el que tanto se luchó y tanto se perdió, vuelve a romperse. Y la guerra, de una forma u otra, está a punto de comenzar de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas historias del norte resuenan contigo, suscríbete para no perderte la próxima leyenda. Hasta entonces, mantente a salvo.